unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí llenándome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí llenándome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Es para mí una gran alegría y un honor en esta mañana poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes a través de este medio en un día tan especial como lo es hoy, el Día de los Padres. Vayan mis saludos, mis abrazos, mis felicitaciones a todos y cada uno de los padres que forman parte de la gran familia de Gravilias. Tal vez celebrando este día de una manera un tanto particular, y esto debido a las diferentes restricciones que estamos manejando, esto debido a la alta propagación del COVID-19 en nuestros lugares. Pero a pesar de todas esas cosas, damos gracias al Señor por la bendición de poder celebrar un día tan maravilloso como este.
Mire, si usted tiene a papá cerca, celebre con él, si tiene a sus hijos cerca, celebre con sus hijos este día tan importante y reconozcamos esa labor tan importante y tan esencial que llevan a cabo cada uno de los padres. Aquellos que tal vez no tienen la posibilidad en este día de celebrar el Día de los Padres con sus papás debido a que tal vez los han perdido o que tal vez los tienen lejos, mire, búsquese a alguien con quien celebrar en este día o con quien compartir. Y de alguna manera nosotros como iglesia, aquellos que tenemos nuestros padres, ¿verdad? Tal vez cerca y podemos celebrar con ellos, queremos orar por ustedes que tal vez no tienen en el día de hoy la posibilidad de celebrar, ¿verdad? De esa misma manera. Oramos para que el Señor les fortalezca. Sabemos que a veces el Día de los Padres para algunos que han perdido a sus papás, pues se hace un día con un tanto de nostalgia. Créanme, vamos a estar orando por ustedes, estamos orando por ustedes para que el Señor les fortalezca y les ayude en medio de este tiempo. Como notificamos en el día jueves, en el tiempo donde pudimos compartir en la reflexión de la noche, estábamos programándonos para comenzar a retomar la experiencia presencial en nuestro santuario, no este fin de semana, sino el otro fin de semana, el 27. Pero bueno, debido a la situación actual, hemos decidido poner eso en stand-by, o sea, detenerlo, suspenderlo por el momento, hasta ver qué giro va tomando, ¿verdad?, toda esta situación. Yo quiero de manera pastoral decirle a todos y cada uno de ustedes, mis amados, yo sé que hay algunos ansiosos y deseosos por volver a retomar la experiencia en el templo, pero es importante que nosotros no nos enfoquemos, aunque eso nos haga falta y sabemos que es importante que nosotros en medio de esta experiencia de espera no nos enfoquemos en cuándo llegue el día, porque el problema es que desatendemos aquellas funciones, aquellas asignaciones, aquellos ejercicios que se supone que nosotros estemos llevando a cabo desde nuestros hogares. Y se lo digo con corazón pastoral. Mire, es importante que aunque esto se haya extendido más allá de lo que nosotros preveíamos, y bueno, aunque se pueda extender un poco más, es importante que nosotros desde nuestras casas estemos haciendo aquello que se nos ha recetado que hagamos. Porque la idea no es que lleguemos al templo, mis amados hermanos, descuidados espiritualmente, como cadáveres espirituales. No. Es importante que desde nuestros hogares nosotros nos mantengamos haciendo iglesia. Recuerde que decíamos al principio de esta pandemia que uno de los propósitos que nosotros podíamos percibir en medio de toda esta experiencia era que Dios quería que nosotros retomáramos la importancia del altar familiar en nuestros hogares. Si de alguna manera usted se ha alejado de esa experiencia, hermano, yo tengo que instarle en esta mañana que usted vuelva a retomarla. ¿Por qué? Porque con pandemia es importante que nosotros estemos activos en esa experiencia. Pero cuando se acabe la pandemia, es importante que nosotros podamos retenerla. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado que el foco principal, el lugar principal de formación, de influencia, de adoración, no es la congregación, es el vínculo del hogar, es la familia, donde nosotros como padres funcionamos como los sacerdotes, como los pastores que estamos ahí para alimentar, para cuidar, para velar por nuestras familias. Y es importante que esa experiencia que nosotros vivimos en el hogar entonces nos fortalezca, nos forme, nos anime y podamos ir a llevar esa experiencia a la congregación, a la iglesia. Esa es la dinámica, la óptica con la que nosotros debemos estar abordando toda esta experiencia que nos ha tocado vivir. Así que es importante 3 cositas, mis amados. Número 1, que usted no se descuide en su experiencia de buscar el rostro del Señor en oración y en conexión con la palabra desde su hogar. Es importante que usted no sea cristiano, mire, alguien decía cristiano de pacotilla. ¿Usted sabe lo que es un cristiano de pacotilla? Es un cristiano que depende de que le den manigueta. No, mis amados, que le den cuerda. Usted y yo tenemos que desarrollar nuestra relación personal con el Señor.
Si usted bien recuerda, hace 3 años atrás, cuando yo inicié mi servicio, ¿verdad? Nuestro servicio en la iglesia de Gravillas, el tema con el que nosotros estuvimos manejando casi un año fue precisamente eso, que Dios nos estaba llamando a una relación personal con Él a través de una vida de oración y a través de una conexión con la palabra, una vida en la palabra. Importante que después de 3 años eso no se nos debe haber olvidado a nosotros. Y nosotros debemos estar practicando eso en nuestros respectivos hogares con nuestras familias. De tal manera, no solamente que lo hagamos de manera privada, sino que nuestros hijos puedan vernos en esa experiencia. Porque de esa manera que nosotros transmitimos esa influencia a cada uno de ellos. Número 2, que podamos mantenernos celebrando el altar familiar en nuestros hogares, dentro de nuestras capacidades, que podamos tomar un tiempo constantemente para orar con nuestros hijos, para leerles la palabra, para hablarles acerca de la palabra y que podamos adorar al Señor desde nuestros respectivos hogares. Y número 3, que podamos mantenernos conectados como iglesia a través de estos medios, la experiencia de acercamiento a la palabra del Señor, en acercamiento a la oración como lo estamos haciendo, ¿verdad? A través de los diferentes tiempos de reflexión que estamos llevando a cabo a través de este medio. Es importante que usted y yo podamos mantener estas 3 cosas mientras todo esto pasa. Importantísimo. Y sabemos que si nos mantenemos en ese canal, el Señor ha de fortalecernos y bendecirnos hasta que llegue el momento donde podamos retomar nuestra experiencia de adoración en el santuario. Así que tranquilos, mis amados, vuelvo a repetirles como les dije anteriormente, el momento donde nosotros volvamos al templo, eso es algo que está en las manos del Señor, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier decisión humana, eso está en las manos del Señor. Recuérdese de una cosa que es muy importante. Mire, no es el pastor, no son los líderes, no son los obispos los que están edificando la iglesia de Cristo. Es Cristo mismo quien está edificando y formando su iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no descansa en los hombros de un hombre, de un pastor, de una junta, de un liderato. La iglesia del Señor no descansa en los hombros de un gobierno. La iglesia de Jesucristo descansa en los brazos del Señor, en los hombros del Señor. Y Él ha prometido que Él va a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que todo este asunto está en las manos del Señor. A ti y a mí nos toca mantenernos haciendo lo que tenemos que hacer mientras todas estas cosas van pasando. Gloria al nombre del Señor. En esta linda mañana, mi querido hermano, quiero invitarte a que juntos podamos acercarnos a la palabra del Señor y quiero reflexionar especialmente dirigiéndome a los padres, aunque la palabra del Señor es para todos, pero muy en especial en esta mañana quiero dirigirme a los padres. Pensaba yo esta mañana que el mejor regalo que nosotros como padres podemos recibir no es tal vez un objeto caro, un artefacto costoso, no. El mejor regalo que nosotros podemos recibir es una palabra de parte del Señor que traiga orientación a nuestras vidas, que traiga dirección, que nos muestre qué es el propósito de Dios para con nosotros, para que así nosotros podamos ponerlo en función. Y en esta mañana esa es mi intención, poder compartir una palabra para ti, Padre, que me escuchas, para que pueda darte luz acerca de la voluntad de Dios para contigo y para con tu familia. Y precisamente en esta mañana yo quiero hablar acerca de un padre influyente, Y quiero precisamente referirme a un modelo que me parece que con todo lujo de detalles nos ha mostrado lo que es ser un padre influyente, un modelo bíblico. Y es precisamente el modelo de Zacarías, un modelo que tú y yo lo hemos estado mirando desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas durante las pasadas semanas y probablemente durante las pasadas reflexiones. Pero en el día de hoy yo quiero que tú y yo nos podamos acercar a él con unos espejuelos diferentes, con una perspectiva diferente. Mirar a Zacarías no como el esposo, no como el sacerdote que escuchó la voz de Dios, sino como el padre que Dios escogió para que formara a aquel hombre tan importante que iba a ser Juan el Bautista, así como usted lo oye. Mire, y es que a veces nosotros pensamos que un hijo en el cual se cumplan los planes y los propósitos de Dios, un hombre de Dios simplemente es el resultado de la circunstancia.
Pero no, mi amado hermano. Los hombres de Dios se dan en hogares donde hay padres que han entendido que ellos se convierten en el instrumento principal que Dios quiere utilizar para formar el carácter y el propósito de Dios en la vida de esos hijos. Es importante en esta mañana, a través de esta reflexión, que tú puedas entender que Dios te ha escogido a ti con un ministerio especial, el ministerio de ser padre. Y Dios quiere utilizarte a ti como una herramienta de influencia a la vida de tus hijos. Déjame decirte algo, papá, que me estás escuchando en esta mañana. Nadie influenciará tanto en la vida de tu hijo como tú. O por lo menos ese es el modelo que Dios ha determinado. Que tú seas la principal influencia en la vida de tus hijos. Y mucho de lo que vayan a hacer tus hijos o vayan a hacer tus hijos va a descansar en cómo nosotros somos de influencia a todos y cada uno de ellos. Usted puede ignorar esta gran verdad, pero como quiera continuará siendo una influencia. Puede que sea una influencia correcta, como puede que sea una influencia incorrecta. El llamado a través de esta reflexión en esta mañana es que tú y yo podamos tomar conciencia de esto para hacer una influencia correcta, una influencia conforme al corazón del Señor. Así que para poder ver cómo se dio esta influencia o cuán grande fue esta influencia, no es tanto nosotros mirar a Zacarías, sino mirar a Juan el Bautista, a su hijo Juan el Bautista, para que podamos entender cuán grande fue la influencia que se dio entre este padre y hacia este hijo. Cuando uno se acerca al Evangelio de Marcos, capítulo 1, para ver una descripción acerca de cómo es y quién es Juan el Bautista, allí uno se encuentra que Marcos capítulo 1 y verso número 2 describe a Juan el Bautista como el mensajero del Señor. El mensajero del Señor. Lo describe como la voz de aquel que clama en el desierto. Aquel que va delante del Señor Jesucristo enderezando el camino y preparando al pueblo para la llegada del Mesías. Y ahí usted va viendo. Cuando yo me acerco a Malaquías, capítulo 4 y verso 5 en adelante, yo me doy cuenta que se describe allí a Juan el Bautista como el hombre que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Oiga, mire cuál es la dinámica que se va a dar. Juan el Bautista se va a convertir en una influencia hacia los padres y hacia los hijos, que va a redundar en un cambio de relación entre padres e hijos y padres. Eso forma parte de la agenda de Dios para Juan el Bautista. Eso forma parte de la función que va a desarrollar Juan el Bautista. Me acerco a Mateo y me doy cuenta que nuestro Señor Jesucristo se para con toda claridad y se atreve a decir que de los que nacen de mujer no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Déjeme decirle que eso es mucho decir. Usted y yo podemos admirar a alguien, a un pastor, a un líder, a un predicador, a un hombre de Dios y podemos decir, ¡wow! Este hombre es extraordinario, no he conocido a otro como este. Pero mire, tiene otro color cuando lo dice nuestro Señor Jesucristo. No hay otro hombre nacido de vientre de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Todavía me voy un poco más adelante al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 35, y me doy cuenta que allí describen a Juan el Bautista como una antorcha que arde y que alumbra. Y dice nuestro Señor Jesucristo, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea que Juan el Bautista se convirtió en un hombre de influencia que pudo alumbrar la vida de mucha gente en el pueblo del Señor. Y cuando uno une todas estas características, uno dice, wow, qué clase de hombre de Dios fue Juan el Bautista. Y uno dice, wow, qué clase de obra Dios tuvo que haber realizado en este hombre para que este hombre se convirtiera en una influencia tan grande en medio del pueblo de Dios en su generación. Y no solo en su generación, porque la influencia de Juan el Bautista todavía continúa actuando a través de la palabra del Señor. Y uno dice, ¿y cómo se dio la experiencia de este hombre? ¿Cómo este hombre se convirtió en el hombre que se convirtió? ¿Sabe cuál es la respuesta que yo quiero proponerles en esta mañana? Porque tuvo un padre que entendió que Dios lo quería utilizar como una herramienta para precisamente influenciar la vida de su hijo,
que luego se convertiría en una influencia a multitudes. Y usted se preguntará, pastor, ¿de dónde usted saca eso? Mire, refirámonos una vez más al primer capítulo de Lucas. Qué mucha tela nos ha dado este capítulo, ¿verdad que sí? Refirámonos allí y lleguemos al momento de la experiencia donde Zacarías está allí en el templo. Recuerde que Zacarías es sacerdote, está entrado en edad. Una de las características de Zacarías es que, uno de los problemas es que no ha podido tener hijos. Aunque ya es una persona, ¿verdad?, adulto, ¿verdad?, una persona mayor, no ha podido tener hijos porque su esposa es estéril. Y allí se encuentra Zacarías en aquella experiencia de estar ofreciendo incienso ante el Señor, ofreciendo la intercesión por el pueblo, y lo hacía ante la presencia del Señor. Y es tremendo porque nosotros vimos que allí Zacarías tuvo una experiencia donde el ángel Gabriel, el ángel del Señor, irrumpió en el escenario de ese momento para traerle un mensaje de parte del Señor. Y el mensaje fue que yo quiero precisamente leerlo, porque de ahí es donde yo quiero que veamos 4 cosas que dice el ángel acerca de Juan el Bautista, que yo creo que están sumamente conectadas con la influencia de su padre. Pero quiero que vayas conmigo al texto. Lucas capítulo 1, verso 13. En medio de esta experiencia el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahí están las instrucciones. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Número 1. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Inmediatamente saltan 4 características acerca de Juan el Bautista, que todavía no ha nacido, que simplemente se está anunciando a Zacarías que Dios se lo va a encomendar como su hijo. 4 características extraordinarias en este hombre de Dios, Juan el Bautista. Número 1, la primera característica que yo veo aquí es que está diciendo que Juan el Bautista va a ser un hombre genuino, va a ser un hombre real, un hombre verdadero, un hombre íntegro, un hombre de una sola pieza. ¿De dónde usted saca esa conclusión, pastor? Es que el verso 15 dice que Juan el Bautista será grande delante de Dios. Y nosotros vimos que ser grande delante de Dios no es lo mismo que ser grande delante de los hombres. Cuando hablamos de ser grande delante de Dios, lo que estamos hablando es de un hombre que es genuino y que es íntegro. ¿Por qué usted dice eso? Mire, porque una cosa es lo que la gente piense de mí, porque la gente piensa de mí lo que yo quiero mostrarle a ellos. ¿Qué ve la gente de mí? Lo que yo permito que ellos vean. ¿Qué la gente conoce de mí? ¿Cómo la gente me conoce? Como yo decido que ellos me conozcan, y yo muestro las áreas que yo quiero mostrarle a la gente de mí, y yo oculto aquellas áreas que quiero ocultar. Por eso una cosa es ser grande delante de los hombres, una cosa es la reputación. La reputación es quién la gente piensa que yo soy. Pero otra cosa es el testimonio. Reputación y testimonio son 2 cosas diferentes, porque testimonio es aquel que puede dar Dios acerca de mí. Oiga, Dios no solamente conoce lo que yo quiero que Él vea, Dios conoce cada área y cada fibra de mi corazón y de mi interior. Dios nos conoce tal como somos. Juan el Bautista dice la palabra que era un hombre grande delante de Dios. Esto nos deja ver a nosotros que era un hombre que había alcanzado o que iba a alcanzar un testimonio grande delante de Dios, porque iba a ser un hombre real, un hombre íntegro, un hombre genuino, no una persona con una doble vida. Era un verdadero hombre de Dios. La segunda característica
que describe aquí el ángel acerca de Juan el Bautista es que iba a ser un hombre consagrado. En ese mismo verso 15, en la parte B de ese texto, dice, no beberá ni vino ni sidra. O sea, Juan el Bautista iba a ser un hombre que se iba a abstener de ciertas cosas de este mundo para poder ser el hombre que Dios quería que él fuera. Y él iba a estar dispuesto a pagar el precio necesario de abstenerse de aquellas cosas que probablemente otros de una manera libre y liviana iban a tomar. Juan el Bautista sería un hombre consagrado al Señor, dedicado a la obra del Señor, dedicado al propósito de Dios. Número 3, la tercera característica, iba a ser un hombre controlado por el Espíritu. ¿Y dónde usted saca eso, pastor? En el mismo verso 15, en la parte C de ese texto, dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esa es la descripción. Iba a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nosotros vimos anteriormente en un estudio que estuvimos trabajando acerca de la voluntad del Señor hace algún tiempo atrás, donde nos dimos cuenta que parte de la voluntad del Señor es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Como dice el libro de Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. Y estuvimos mirando qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y nos dimos cuenta que ser lleno del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Es mucho más que tener experiencias sobrenaturales donde se nos ericen los cabellos de la piel. Es mucho más que eso. Ser lleno del Espíritu Santo es precisamente vivir una vida controlada, dominada, dirigida por el Espíritu Santo. O sea que ser lleno del Espíritu Santo es yo vivir una vida dirigida por el Espíritu, controlada por el Espíritu Santo, donde no son mis apetitos, donde no son mis pareceres, donde no son mis agendas las que se imponen, sino la dirección del Espíritu Santo. Y el cuarto elemento que podemos ver en la descripción de Juan el Bautista es que va a ser un hombre de influencia. Un hombre de influencia. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Versos 16 al 17 de ese primer capítulo. Dice el ángel, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea que la influencia que él va a tener va a provocar que gente se convierta, que haya un cambio en sus vidas, que se conviertan al Señor. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que estamos hablando de un hombre que va a tener influencia en su pueblo, influencia en aquella generación. Influenciaba con su mensaje, porque era un hombre que conocía el mensaje de la palabra del Señor. Por eso se podía parar a proclamar el mensaje de la palabra del Señor con toda autoridad. Influenciaba a las multitudes a través de su mensaje, pero no solamente a través de su mensaje. Influenciaba a través del propio ejemplo de su vida, porque su consagración, porque su vida en el Espíritu, porque su integridad daban testimonio, eran un ejemplo, lo convirtieron en un modelo a muchas personas, a muchas familias, a muchos padres, a muchos hijos. Juan el Bautista se convertiría en este hombre de influencia que Dios quería utilizar. Oiga, y no me malentienda, cuando en el mundo se habla de un hombre de influencia se está refiriendo a otra cosa, pero cuando la Biblia habla de un hombre de influencia, estamos hablando de un hombre que que el efecto que tiene en la gente que está cerca de él es que los influencia a que se acerquen a Dios, a que caminen en el centro de la voluntad de Dios, a que se allanen al plan perfecto de Dios. Eso es influencia según la Biblia. Y Juan se convertiría en un hombre de influencia, no solo con su mensaje, sino con su propio ejemplo de vida. Ahí está. Ahí tienes una descripción de manera breve de quién sería Juan el Bautista, de cómo sería este gran hombre de Dios. Todo descrito ahí por el ángel y por los evangelios. Pero el punto que yo quiero que tú tengas meridianamente claro en esta mañana, que te lo lleves meridianamente claro como un regalo de padres, es que Juan
que tú entiendas que Juan no es el producto de la suerte o de la casualidad. Tampoco es simplemente el producto del propósito y la voluntad de Dios. Porque no se trató de que Dios quería que este hombre fuera de esta manera y simplemente el muchacho nació y Dios con una varita mágica lo tocó sobre la cabeza y Juan se convirtió en un hombre genuino, en un hombre íntegro, en un hombre consagrado, en un hombre controlado por el Espíritu, un hombre de influencia. No, mis amados hermanos. Eso no funciona de esa manera. El que Juan el Bautista haya llegado a ser el hombre que Dios quería que fuese, dependió en gran manera de que Zacarías, su papá, entendiera que Dios quería utilizarlo a él como esa herramienta de influencia para forjar ese propósito de Dios, para forjar esos principios, para forjar esa influencia en la vida de Juan el Bautista. Óigame, si usted me pregunta a mí, ¿qué asignación fue más importante o más relevante o más significativa en la vida de Zacarías? ¿Ser el sacerdote que llegó a ser o ser el padre que llegó a ser? Mire, para mí la respuesta es obvia. Jamás y nunca, por privilegiado que hubiese sido su función como sacerdote, jamás y nunca llegó a ser tan alta como la función de padre que Dios le encomendó. Porque Zacarías se convirtió en el padre, en la herramienta de Dios, en la herramienta de influencia que Dios utilizó para formar a aquel muchacho llamado Juan el Bautista. Si usted me pregunta a mí, ¿qué ministerio tuvo más influencia en la vida de Zacarías? ¿El de sacerdote o el de padre? Yo te voy a contestar con toda seguridad que el de padre tuvo una mayor influencia. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos que Juan el Bautista se convirtió en un hombre que influenció de una manera extraordinaria, cambiando el corazón, o Dios utilizándolo a él a través de su modelaje, a través de su mensaje, para cambiar el corazón de los padres hacia los hijos, esas relaciones, para cambiar el corazón de la gente del pueblo del Señor. Oiga, influenciando en uno solo, fue capaz de esa influencia transmitirse a multitudes y a generaciones. Tanto es así que hasta el día de hoy a nosotros nos sigue influenciando. Aplíquelo inmediatamente. Usted dirá, pastor, pero es que yo no estoy seguro que Dios quiera, tenga un plan como el que tuvo para con Juan el Bautista, para con mis hijos. Bueno, yo te podría entender. Pero la pregunta es, la pregunta para ti es, ¿y tú crees que Dios tenga entonces algún plan con él? ¿Y cuál será ese plan? Oiga, déjeme decirle algo. Cuando yo empiezo a entender que Dios tiene un plan y un propósito específico para mis hijos, yo tengo que empezar a sentir en mi vida esa identidad de que yo tengo que convertirme en esa herramienta de influencia para que ese muchacho, esas muchachas lleguen a encontrar el camino, el propósito de Dios en sus vidas. Y yo tengo que influenciarles. Yo tengo que convertirme en esa herramienta. Eso es lo que Dios quiere. Que yo me convierta en esa herramienta de influencia para que esos muchachos lleguen a ser quienes Dios quiere que ellos sean. Y para que ellos puedan tocar y alcanzar a aquellos que probablemente yo no voy a alcanzar, pero que a través de ellos yo sí los voy a alcanzar. Oh, aleluya. Es importante que en esta mañana tú y yo podamos asimilar esa verdad en el corazón. No hay un Juan el Bautista si no hay un Zacarías. Con eso te resumo el mensaje. No hay un Juan el Bautista a menos que no se levante un Zacarías. Aleluya. Y tú y yo, Padre, somos los Zacarías que el Señor ha llamado para este tiempo. Zacarías debió en aquel momento entendió el propósito de Dios para la vida de su hijo y por lo tanto, en consecuencia, entendió qué es en qué Dios lo quería a él ocupado, con manos llenas, trabajando como instrumento en las manos del Señor en relación a la vida de su hijo. Usted me preguntará, pastor, ¿por qué usted está tan seguro que esa eficiencia en el carácter, en el ministerio de Juan el Bautista, es el producto de la formación y de la influencia que tuvo de Zacarías?
Pues porque yo te acabo de mencionar cuatro de esas características, y cuando yo me acerco a mirar a Zacarías, yo me encuentro que esas características están fluyendo en la vida de Zacarías. Así como usted lo oye. Mire, cuando yo miro el modelo de integridad, me doy cuenta de que Zacarías mismo era un modelo de integridad, y nosotros lo vimos anteriormente. Cuando nosotros vamos al verso número 6 de este primer capítulo, allí se describe no solo de Zacarías, sino también de Elizabeth. Dice que ambos eran justos delante de Dios, y vuelve otra vez a aparecer la misma expresión, delante de Dios. Juan el Bautista, Dios quería que se convirtiera en un hombre grande delante de Dios, pero Zacarías para eso tuvo que convertirse en un hombre justo delante de Dios. Integridad. Otra vez vuelve a salir aquí el tema de la integridad. Oiga, ¿usted sabe por qué el modelo o la influencia fue efectiva de Zacarías a Juan el Bautista? Porque la enseñanza y la influencia no se dieron meramente con palabras, se dio con el propio ejemplo de vida. El texto describe que estos padres dice que andaban, o sea, su estilo de vida, su práctica era irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, en otras palabras, cuando Juan el Bautista tenía 5 años, miraba a sus papás y se daba cuenta que esta gente se dejaba llevar no por las costumbres meramente, no por las influencias de afuera, se dejaba llevar por la palabra de Dios. Cuando Zacarías se levantaba y miraba a sus papás, se daba cuenta que los papás vivían esforzándose por obedecer la palabra, que para Zacarías y para Elizabeth tenía una gran importancia, tenía un lugar central en el hogar, lo que Dios había dicho, su palabra. Oiga, y es ahí donde se da la verdadera influencia. Hay veces que nosotros pensamos que la influencia que nosotros tenemos que ejercer sobre nuestros hijos es meramente de palabras. Oh, no, mi amado hermano. La mayor influencia que tú y yo podemos transmitir a nuestros hijos es precisamente con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Es que ellos nos vean realmente viviendo la palabra, no solo enseñándola. Es que ellos nos puedan ver a nosotros poniendo en práctica en medio de las diferentes circunstancias en nuestra vida. Que nos vean a nosotros apegándonos a la palabra. ¿Por qué tú haces eso, papá? Bueno, porque la palabra dice esto y esto. ¿Y por qué no actuaste de esta forma? Porque la palabra dice esto y esto. Con nuestras vidas nosotros influenciamos a nuestros hijos. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo segundo, mire, la consagración. ¿Por qué Juan el Bautista fue un hombre consagrado y aprendió a abstenerse de aquellas cosas mundanales que podían de alguna manera desviarlo del propósito de Dios en su vida? Porque de alguna manera tuvo un papá que se lo enseñara. Oiga, un adolescente, un muchachito joven que todavía no ha desarrollado su capacidad para poder saber entre una cosa y la otra, entre poder elegir entre una cosa y la otra, tuvo que haber tenido la influencia de su padre, que se tuvo que haber sentado con Juan y enseñarle: Juan, tú no vas a tomar ni vino ni sidra, tú no vas a participar de estas cosas. El muchacho, como cualquier otro muchacho, debe haber preguntado: papá, ¿pero por qué? Si todo el mundo lo hace. Y el padre en aquel momento tuvo que haber dado respuestas de parte del Señor. Tuvo que haberle dicho: es que Dios dijo de ti, es que Dios estableció y dio unas instrucciones acerca de tu crianza y dijo que tú no debías participar de eso. Oiga, ¿y usted sabe por qué Juan el Bautista se le tiene que haber hecho tal vez manejable esta idea de yo me voy a abstener porque fue Dios quien dio las instrucciones? Porque ya ha visto que sus padres también toman decisiones de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y usted va a decir: pastor, ¿de dónde usted saca eso? Lo vimos el jueves pasado. El ángel le dio instrucciones de que el hijo se tenía que llamar Juan. La costumbre de aquel tiempo era que los hijos se llamaban igual que los padres. Por eso es que cuando al 8º día lo van a presentar en el templo para circuncidarlo, todo el mundo, los familiares, la gente que está contento con el momento, con la actividad, y están diciendo: no, se llama Zacarías, y lo llaman Zacarías. Pero usted ve que tanto su padre como su madre se paran y dicen: no, se va a llamar Juan. ¿Pero y por qué se va a llamar Juan? Porque Dios nos dio instrucciones de que le pusiéramos Juan. Aunque aquello fuera nadar en contra de la corriente, aunque la gente no lo entendiera. Oiga, aunque tal vez los otros padres mirarían a Juan y le dirían: pero ¿por qué no le pusiste como tú? Como Zacarías. ¿Por qué no le pusiste como tú si eso es una honra? Ah, porque yo valoro más seguir las instrucciones de Dios que seguir las tradiciones humanas, como decíamos el jueves.
o que mis propios gustos o mis propios deseos. ¿Usted no cree que Juan el Bautista debe haber mirado al vecino? Y voy a hacer aquí de una manera un tanto, ¿verdad?, pueblerina. A lo mejor tenía un vecino que se llamaba Pablo y jugaba con él cuando tenía tal vez 8 o 10 años. Y veía que Pablo se llamaba igual que su papá, Pablo. Y iba al otro lado y se encontraba con que Felipe, su otro amigo, se llamaba Felipe igual que su papá. Y él dijo, o sea, debe haber preguntado, ven acá, ¿por qué todo el mundo aquí usualmente se llama como su papá y yo, que soy el primogénito, no me pusieron ese nombre? ¿Por qué me pusieron Juan? ¿Y usted no cree que los muchachos, con lo curiosos que son, van y le debió haber ido Juan a preguntarle, papá, pero ¿por qué, si yo soy el primogénito, la costumbre es de esta forma, por qué tú me pusiste por nombre Juan? Y allí Zacarías debió haber aprovechado y haberle dicho, hijo, porque estas fueron las instrucciones que el Señor nos dio. O sea, Juan ha aprendido a seguir las instrucciones de parte de Dios, independientemente de cualquier cosa. Por eso es que cuando papá, a lo mejor en su adolescencia, le dice, Juan, tú no puedes participar de ciertas cosas que participan los demás muchachos, Juan no se le crea una crisis el poder seguir las instrucciones de Dios porque ha visto que en su hogar se siguen las instrucciones de parte de Dios. Eso es influencia. Eso es influencia. Oiga, y su padre fue un hombre consagrado, porque como lo describe el texto, Zacarías fue un hombre que vivió como sacerdote hasta su vejez, sirviendo al Señor. Oiga, y miren, no lo hacía de una manera, porque el título y la posición no es lo que hace que una persona realmente esté haciendo las cosas para Dios. No, mi amado hermano. Pero el texto me dice a mí, me describe a mí que cuando Zacarías ministraba, dice, ministraba delante de Dios. Y esa expresión tiene un peso tremendo. Porque eso lo que quiere decir es que que Zacarías no está oficiando ahí en el templo en su consagración a Dios meramente por el título, por la posición. No, sino que lo hace con una conciencia de que lo está haciendo delante de Dios y para Dios, porque Dios lo ha llamado para eso. Y él se ha constituido propiedad de Dios, santo para Dios. Eso es un modelo de consagración. Oye, ¿y por qué yo sé que no fue simplemente palabras, que fue influencia a través del modelaje? Oiga, porque yo le puedo decir a un hijo mío, no se puede mentir. A Dios no le agrada que nosotros mintamos. Él ha dado instrucciones en su palabra de que nosotros no mintamos porque el padre de toda mentira es Satanás y Dios es verdad. Y yo le puedo dar constantemente esas instrucciones a mis hijos. Pero cuando un hijo mío me ve que probablemente a mí me para un tránsito y yo tengo que decir una mentira, realmente yo estoy dañando toda la influencia. La influencia que le estoy precisamente dando es que se vale mentir, que es válido la mentira. ¿Por qué? Y yo puedo poner aquí un montón de ejemplos aquí para reforzar esto, pero el tiempo nos resta. La realidad es que es la influencia, el ejemplo realmente. Porque yo puedo ver que realmente no fue un ejemplo, una influencia meramente de palabras. Porque cuando usted le dice a un hijo reglas y reglas y reglas y se las impone, el resultado es que probablemente tú lo logras hacer que él ande en ellas mientras tú lo tienes bajo tu yugo en tu casa. Pero una vez que toma su propia vida, él decide entonces irse a sus anchas. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una experiencia externa y legalista, pero que a la hora de la verdad la experiencia y la influencia no fue una influencia que marcó el corazón, que formó el corazón. Y cuando yo miro a Juan el Bautista, dice el texto en su descripción que Juan el Bautista llegó el tiempo donde se fue al desierto. Y cuando se fue al desierto ya no estaba papá Zacarías ni mamá Elizabeth. Pero Juan el Bautista mantuvo su consagración. Juan el Bautista mantuvo su integridad. Juan el Bautista se mantuvo en aquella llenura del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Él continuó por el camino por el cual lo habían influenciado sus padres. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, hablar de la llenura del Espíritu, cuando mira uno el verso 67 de este mismo capítulo, te vas a dar cuenta que dice que Dios llenó con el Espíritu Santo a su padre Zacarías. Oiga, porque como yo voy a... Mire,
Si llenura del Espíritu Santo es ser controlado y dominado por el Espíritu Santo en cada uno de mis movimientos y mis decisiones, óigame, eso no es algo que simplemente yo paso al altar y simplemente porque tuve una experiencia ya estoy lleno del Espíritu Santo. No. Ser controlado por el Espíritu Santo es algo que yo tengo que aprender en el camino. Yo tengo que dejar que ese Espíritu Santo controle mis decisiones, domine mis apetitos, domine mi manera de andar. Y Zacarías describe el texto que él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista puede ver un padre que anda gobernado por el Espíritu Santo, que anda dominado por el Espíritu Santo. Y eso le es una influencia a él para que cuando a él le toca entonces, él mismo también se deja dominar por el Espíritu Santo en su vida. Y ahí usted tiene 3 de los elementos. ¿Y el cuarto? ¿Cómo Juan el Bautista se convirtió en un hombre de influencia? Porque su padre le enseñó la influencia. Y usted va a decir, pero espérate, pastor, Juan el Bautista fue de influencia, pero ¿dónde Zacarías fue de influencia según el texto? El texto me deja a mí ver que Dios le encomienda a Zacarías la función de ir a influenciar en ese hijo. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Porque las instrucciones que le da el ángel a Zacarías, en cierta medida, de manera implícita, le está diciendo, yo te hago a ti responsable para que este muchacho pueda mantenerse en consagración y no participe de vino ni de sidra. Y estas son las instrucciones. O sea que de alguna manera le está poniendo en las manos a él el trabajo de formar a ese hijo y de encaminarlo por ese propósito de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama influencia. Y alguno podrá decir, pero Juan el Bautista influenció a multitudes. Entonces Zacarías influenció solamente a uno. Pues déjame decirte algo. Se convirtió primero Zacarías en una influencia que Juan el Bautista. Porque como te dije al inicio, no hay Juan el Bautista, sino hay Zacarías primero. Y no hay multitudes influenciadas, sino hay un hombre que esté dispuesto a simplemente influenciar a uno que Dios le puso en las manos. Oh, aleluya. Y eso es algo que tú y yo en esta tarde, para terminar, en esta mañana, debemos grabarnos en el corazón. Tú y yo como padres, Dios nos ha dado un privilegio y un ministerio especial. Él quiere que tú y yo seamos de influencia al corazón de nuestros hijos, a la vida de nuestros hijos. Y que lo seamos no solamente con nuestras enseñanzas, con nuestras palabras, sino que lo seamos con nuestra propia vida. Que cuando nuestros hijos miren nuestra vida, se den cuenta que nosotros somos hombres de integridad. Que no somos cristianos, mire, como dicen por ahí, wichiwachi. No, que somos cristianos verdaderos. Cristianos en la iglesia y cristianos en la casa. Cristianos en el trabajo. Cristianos en lo que vemos en la televisión, cristianos en las conversaciones de nuestra casa, cristianos en la manera que manejamos nuestras finanzas, cristianos en la manera que tomamos nuestras decisiones, cristianos en la manera en que reaccionamos a las ofensas, cristianos en la manera en que nosotros administramos nuestro tiempo. Eso es integridad. Ser lo mismo en la iglesia que en la casa, que en la familia, que en el trabajo. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos convirtamos en esos instrumentos y ejemplos de integridad, ejemplos de consagración. Hay veces que no hace falta tanto estar diciéndole a nuestros hijos, mira, tienes que sacar tiempo para orar, mira, tienes que sacar tiempo para orar. ¿Sabes qué hace más efecto? Y no es que usted no se lo enseñe, pero ¿sabes qué hace más efecto? Que cuando ellos se levanten en la mañana o cuando tal vez vayan a la noche, te puedan ver en tu rincón, doblando rodillas y orando al Padre Celestial. Mire, si hay algo que ha quedado grabado en mi vida y siempre yo lo digo, es ver el ejemplo de mis padres. Constantemente, cuando yo me levantaba por las madrugadas, allí estaba mi papá y mi mamá orando. Eso es influencia. Al sol de hoy, ¿qué ha pasado? Yo sigo practicando eso a través de los años y es lo que le estoy influenciando a mis hijos. ¿Por qué? Porque fueron un ejemplo de consagración, ejemplo de la llenura del Espíritu, que podamos ser padres llenos, guiados por el Espíritu Santo, incluyendo al Señor en todas nuestras decisiones, para que sea el Espíritu quien dirija todas y cada uno de nuestros pasos. Y por último, que nosotros mismos seamos hombres de influencia, que influenciemos en la vida de nuestros hijos y de todos aquellos que nosotros tengamos cerca, que podamos influenciarlos en hacer la voluntad del Señor. Así que mis amados hermanos, y especialmente mis queridos padres y aún las madres, porque todos estos principios se aplican también a papá y a mamá.
Oiga, Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos en sus manos para influenciar la vida de nuestros hijos. Y Dios ha de levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que amen hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, no porque lo aprendieron de una manera legalista, sino que por la influencia de sus propios padres, esos anhelos quedaron grabados en lo profundo de sus corazones. Así que, mi amado hermano, Dios quiere convertirte y Dios quiere convertirnos en padres influyentes. Permita el Señor que podamos tomar este modelo de Zacarías y podamos hacerlo nuestro, poniendo en práctica estas 4 verdades para influenciar la vida de nuestros hijos. Te invito a orar en este momento al Señor. Padre, mil gracias te damos por este maravilloso momento, por esta oportunidad, Señor, donde desde nuestros hogares nos hemos podido unir en esta mañana, Señor, para tener este tiempo de acercamiento como pueblo, como iglesia, a tu presencia entre nosotros, Señor, y a tu bendita voluntad. En esta hora, Señor, pido en esta hora que tu palabra quede grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos, con fuego de tu Espíritu Santo, que podamos convertirnos en esos padres influyentes, que podamos ser esos instrumentos que tú quieres que nosotros seamos. Aleluya, que podamos mirar que nuestra función principal está aquí, en nuestras casas, en nuestros hogares, y podamos ser sensibles a esa voluntad tuya, Padre Celestial. En esta hora pido que bendigas a cada padre, Señor, a cada familia, Señor, a cada hogar, que tú fortalezcas, que tú traigas dirección, Señor amado, que tú utilices, que tú uses de manera especial a cada uno de los padres de nuestra iglesia, Señor amado, para que tu propósito se cumpla en sus vidas, Señor. Trae gracia, dirección, sabiduría, guianza del Espíritu, Señor, en medio de este tiempo, para que puedan, Señor, dirigir de manera correcta sus hogares, sus familias, en este tiempo que nos ha tocado vivir, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este maravilloso día. A los padres tengan un feliz día de los padres y que lo puedan disfrutar en el Señor. Reciban un abrazo y un saludo todos y cada uno de ustedes y que la pasen muy bien. Que Dios les bendiga grandemente.